Organelos celulares. Productos a libreta. Actividades en el libro. Las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos que generalmente se encuentran en grupos y al microscopio se observan como un conjunto de gránulos a los que se les llama condrioma. Individualmente son de distintas formas: esféricas, cilíndricas, ovoides, discoidales, alargadas, filamentosas e incluso espirales. Su tamaño varía de 0.5 a 7 micras. Dotados de movimiento, se desplazan en forma de zigzag, además de que se contraen y se expanden. Contienen su propio ADN, se reproducen por su bipartición independientemente de la mitosis y disminuyen por autofagia. Las mitocondrias ocupan 15 a 20% del volumen de una célula hepática promedio de mamífero y contienen más de 1000 proteínas diferentes. Estos organelos se conocen por su función en la generación de moléculas de trifosfato de adenosina, ATP, que se usan en la mayor parte de las actividades celulares que requieren energía. Para lograr esta función, las mitocondrias a menudo se relacionan con pequeñas acumulaciones oleosas que contienen ácidos grasos, a partir de las cuales obtienen materia prima para oxidar. Aunque el metabolismo energético ha sido el centro de interés en el estudio de las mitocondrias, estos organelos también participan en otras actividades no relacionadas. Por ejemplo, son el sitio de síntesis de muchas sustancias, incluidos ciertos aminoácidos y los grupos hemo que se muestran a continuación. También tienen una participación vital en la captación y liberación de iones calcio, que son iniciadores esenciales de las actividades celulares, y junto con el retículo endoplásmico regulan de manera importante la concentración citoplásmica de calcio. Membranas mitocondriales. Las mitocondrias contienen dos membranas, la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. La primera rodea por completo a la mitocondria y sirve como límite externo. La segunda se subdivide en dos dominios interconectados que tienen diferentes proteínas residentes que desempeñan funciones distintas. Uno de estos, la membrana limitante interna, se encuentra justo por dentro de la membrana mitocondrial externa y es muy rica en moléculas encargadas de importar a las proteínas mitocondriales. El otro dominio se encuentra en el interior del organelo como una serie de hojas membranosas invaginadas llamadas crestas. Las crestas contienen una gran cantidad de superficie de membrana que aloja la maquinaria necesaria para la respiración aeróbica y la formación de ATP. Las membranas de la mitocondria dividen al organelo en dos compartimentos acuosos, uno en el interior llamado matriz y otro entre las membranas interna y externa, conocido como espacio intermembrana. La membrana externa e interna tienen propiedades muy diferentes. La membrana externa está formada por lípidos, casi 50%, y contiene una mezcla curiosa de enzimas que participan en actividades tan diversas como la oxidación de la adrenalina. En cambio, la membrana interna contiene más de 100 polipéptidos diferentes y muestra una proporción proteína-lípido muy alta. Matriz mitocondrial. Además de tener varias enzimas, la matriz mitocondrial contiene ribosomas y varias moléculas de ácido desoxirribonucleico, el cual es circular en plantas y animales superiores. Por lo tanto, las mitocondrias tienen su propio material genético y los mecanismos para producir su propio ácido ribonucleico y proteínas. Este DNA no cromosómico es importante porque codifica un pequeño número de polipéptidos mitocondriales. Plastos o plastidios. Son organelos exclusivos de las células vegetales. Se pueden diferenciar varios tipos de plastos. A. Cromoplastos. Acumulan pigmentos carotenoides y son la causa de las coloraciones de pétalos y frutos. B. Leucoplastos. Almacenan sustancias que carecen de color. Dentro de este tipo están los amiloplastos que almacenan almidón. C. Oleoplastos. Almacenan aceites. D. Cloroplastos. Son los más importantes y los que le confieren identidad funcional a la célula vegetal. Almacenan clorofila, pigmento verde que le da el color a la mayoría de los vegetales. La forma de los cloroplastos es variada: discoidal, esférica, helicoidal, reticular, etc.
En los cloroplastos se distinguen las partes siguientes: una membrana externa que es permeable, un espacio intermembrana, una membrana interna que es muy selectiva con proteínas de transporte especiales y no presenta pliegues. Internamente se desarrollan grupos de saquitos membranosos aplanados llamados tilacoides que se interconectan y apilan uno sobre otro formando montoncitos llamados grana. La función de los cloroplastos es sintetizar carbohidratos aprovechando la energía lumínica del sol, proceso conocido como fotosíntesis y que comienza con la conversión de energía luminosa en energía química por medio de la molécula de clorofila que se encuentra dentro de los tilacoides sintetizando ATP y NADPH, moléculas que se usarán para la reducción del dióxido de carbono y agua en la síntesis de glucosa. Los quimiautótrofos utilizan la energía almacenada en moléculas inorgánicas para convertir el dióxido de carbono en compuestos orgánicos. Y los fotoautótrofos emplean energía radiante del sol para obtener el mismo resultado. Casi todos los quimiautótrofos son procariotas y su contribución relativa a la formación de la biomasa de la Tierra es pequeña, y sus actividades metabólicas no se consideran más. Sin embargo, los fotoautótrofos capturan la energía que impulsa las actividades de la mayor parte de los organismos, y este grupo incluye plantas y algas eucariotas, varios protistas flagelados y varios grupos de procariotas, que realizan fotosíntesis. Es probable que los primeros fotoautótrofos utilizaran sulfuro de hidrógeno como su fuente de electrones con la reacción general de la luz. Sin embargo, como el sulfuro de hidrógeno no es abundante en la actualidad, muy pocos lo utilizan. El cambio de sulfuro de hidrógeno a agua como sustrato para la fotosíntesis es muy difícil, puesto que el átomo de azufre tiene mucho menos afinidad por sus electrones que el oxígeno. En algún punto, algunas cianobacterias antiguas fotoautótrofas productoras de oxígeno terminaron por residir dentro de alguna célula eucariota primitiva que no mostraba fotosíntesis y que contenía mitocondrias. Con el tiempo, las cianobacterias simbióticas se transformaron de organismos separados en un organelo citoplásmico, el cloroplasto. Los cloroplastos se localizan sobre todo en las células mesófilas de las hojas. Por lo general, los cloroplastos alrededor de las plantas superiores tienen forma de lente. Miden cerca de 2 a 4 micras de ancho y 5 a 10 micras de largo, y casi siempre hay de 20 a 40 en cada célula. Los cloroplastos surgen por fisión de cloroplastos preexistentes o sus precursores no pigmentados, que se denominan protoplastos. Los cloroplastos se identificaron como el sitio de la fotosíntesis en 1881 por el biólogo T. E. Hellman. La cubierta externa de un cloroplasto consiste en una envoltura formada por dos membranas separadas por un espacio estrecho. La membrana interna del cloroplasto se organiza en sacos membranosos aplanados llamados tilacoides. Están dispuestos en pilas ordenadas que se denominan grana. El espacio interior del tilacoide es la luz, lumen, y fuera de este y dentro de la envoltura del cloroplasto es el estroma, que contiene enzimas encargadas de la síntesis de carbohidratos. La membrana tilacoide contiene las moléculas de clorofila y los complejos proteínicos que abarcan la maquinaria transductora de energía del cloroplasto. Como la matriz de una mitocondria, el estroma de un cloroplasto alberga pequeñas moléculas de DNA circular de doble cadena y ribosomas similares a las procariotas. Casi todos los 2.000 a 3.500 polipéptidos estimados de un cloroplasto se codifican en el DNA del núcleo y se sintetizan en el citosol. El citosol, también llamado matriz citoplasmática, frecuentemente se le dice citoplasma. Sin embargo, este comprende al citosol y al medio interno contenido en los organelos. El citosol o hialoplasma es una solución constituida principalmente por agua, electrolitos, proteínas, ARN mensajero y ARN transportador, enzimas, chaperonas, proteosomas, entre otros, en donde se realizan numerosas reacciones metabólicas de la célula, como la glucólisis, síntesis de proteínas, comunicación química mediante proteínas que conducen señales, síntesis de membranas. El núcleo celular es el organelo que diferencia a las células eucariotas de las procariotas, siendo así el más notorio de la célula, ya que contiene el ADN con la información genética, capaz de coordinar funciones celulares y transmisión de caracteres hereditarios, es decir, de padres a hijos. Cada célula posee uno, el cual consta de un juego completo de cromosomas que contienen alrededor de 30.000 genes,
los cuales se podría decir que rigen la vida de cada persona hasta la muerte, ya que determina rasgos físicos y del carácter mismo. Constituido por nucleoplasma, formado por nucleótidos y enzimas. Cromatina, que es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño llamadas histonas. Nucleolo y envoltura nuclear. La envoltura nuclear es la separación del material genético de una célula y el citoplasma, donde hay poros que miden alrededor de 10 nanómetros, por donde se intercambian ácidos nucleicos y proteínas, subunidades ribosomales, iones, etc. Esta puede ser la distinción más importante entre células eucariotas y procariotas. Existen células de un solo núcleo llamadas uninucleadas y otras que constan de varios llamadas polinucleares, así como de diferentes formas, esféricos, ovalados y alargados como los leucocitos. Algunas de las funciones son: 1. Posibilita el transporte de la regulación mediante los poros nucleares. Segrega ácido nucleico como mensajero, el cual codifica las proteínas. Origina los preribosomas en el nucleolo. El núcleo celular puede tener una o más masas densas llamadas nucleolos, los cuales son cuerpos compactos. Es consecuencia de una concentración de cromatina y proteínas y fue descrito en 1781 por Fontana. El nucleolo es una estructura prominente ubicada en el interior del núcleo de las células eucariotas. Es una región en forma de esfera, ya que no existe ningún tipo de biomembrana que lo separe del resto de los componentes nucleares. Una célula no solo puede tener un solo nucleolo, sino varios, y el número varía entre células o según el estado de diferenciación o fisiológico. En el caso de las células de mamíferos, contienen desde 1 a 5 nucleolos. Este se encuentra dividido en 3 componentes principales, diferenciables por microscopía electrónica: el componente fibrilar denso, el centro fibrilar y el componente granular. Generalmente, se encuentra rodeado por cromatina condensada llamada heterocromatina. En el nucleolo ocurren los procesos de transcripción del ARN ribosomal, procesamiento y ensamblaje de los precursores ribosomales. Centros fibrilares. Los genes que codifican para el ARN ribosomal se ubican aquí. Componente fibrilar denso y componente granular. El proceso de transcripción, paso de la molécula de ADN a ARN, considerado el primer paso de la expresión genética, ocurre en los límites de los centros fibrilares y en el componente fibrilar denso. El procesamiento de pre-ARN ribosomal ocurre en el componente fibrilar denso y el proceso se extiende hasta el componente granular. Cuando la célula está activa en la síntesis de proteínas durante la interfase, los nucleolos aumentan tanto de número como de tamaño, pero desaparecen durante un proceso llamado mitosis, permitiendo a la cromatina que lo forma reorganizarse para constituir los cromosomas. Su cromatina se condensa en los cromosomas y las proteínas que forman parte del nucleolo se asocian a los cromosomas. Durante la telofase, la cromatina que formará parte del nucleolo se descondensa y se reúne con las proteínas nucleares para formar nuevos nucleolos. Y para que se forme un nuevo nucleolo es necesario no solo que se agrupen estas proteínas y regiones del ADN, sino que se produzca actividad de transcripción, es decir, que los genes se transcriban de pre-ARN ribosomal 45S.